La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas, queridos amigos y amigas, Canal Málaga Televisión, cultura, literatura y hoy una cultura y una literatura un tanto especial, diversidad, igualdad, feminismo. Tengo conmigo a Charo Alises. Bienvenida, Charo. Muchas gracias. Con un libro, Orgullo. ¿Qué cosas tan maravillosas haces y contribuyes y participas en ella? Cuéntame, ¿qué es Orgullo? Bueno, el Orgullo es un proyecto, bueno, que ya es una realidad, de la editorial Altramuz, de Sara y Tamara, que son las personas que llevan esta editorial, dedicada pues a la diversidad, sobre todo, a la diversidad en todas sus facetas, y me llamaron hace unos meses para proponerme participar. Bueno, me contaron que tenían un proyecto muy bonito, que se trataba de reflejar la diversidad en un libro y que querían hacerlo a través de relatos de personas que estuviesen implicadas en el trabajo por la diversidad sexual y de género, y bueno, que querían contar conmigo, y a mí la verdad es que me hizo mucha ilusión, ¿no?, participar en este libro, porque las personas que participan conmigo pues son referentes en el trabajo por la difusión y por el respeto a la diversidad sexual y de género. Así que bueno, pues este libro representa eso, ¿no? La vivencia o las historias de personas que trabajan por la diversidad y por el respeto a la diversidad. Cualquier herramienta que se utilice para que haya más respeto y más diversidad es bienvenida, obviamente, sobre todo para los que somos diversos. Pero acercarse a la literatura, ¿no crees que a veces es muy complejo? Sí, bueno, supongo que será porque desgraciadamente todavía falta demasiado hábito de lectura, ¿no? Y entonces eso hace que el medio más, a lo mejor uno de los medios más complicados sea un libro, ¿no? A lo mejor la televisión, el cine, sean más asequibles, ¿no?, más inmediatos, mientras que la lectura, bueno, pues es algo que a no todo el mundo gusta, ¿no?, aunque solamente basta acercarse a la lectura como para que te entre el gusanillo de leer, ¿no? Hay gente que lo ve con reticencia porque quizás no ha encontrado el tipo de lectura que le viene bien. Creo que eso es un error, intentar que las personas que intentan a lo mejor leer cosas que no le vienen bien, es una manera de cogerle manía, ¿no?, a la lectura. Yo creo que una buena forma es acercarte al mundo de las letras a través de temas que te interesen. Y yo creo que, bueno, si a las personas LGTB les interesa el tema de la diversidad, pues pueden acercarse. Y a las personas que no son LGTB, si también quieren conocer cómo son las vidas de las personas diversas, que no son más que vidas normales, personas o vidas como otras vidas, pues a través de lecturas como Orgullo son referentes, ¿no?, al final las lecturas, ¿no?, igual que referente las personas, o son referentes las películas o cualquier otro medio cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues Orgullo también trata de ser eso, ¿no?, un vehículo para transmitir, para visibilizar la diversidad. Me viene a colación la palabra referente, referencias, para argumentar un poco mi introducción, porque yo adrede he introducido, para la redundancia, la palabra feminismo. ¿Por qué? Porque yo creo en la diversidad de las mujeres como tú, el feminismo que representan mujeres como tú, o como representan a las editoras de este libro, porque creo que en esa igualdad y en ese feminismo y en esa diversidad nos debemos encontrar todos como personas con respeto, ¿no? Con respeto. Entonces, por eso he insistido, ¿no?, en ese término. Cuando estuve en la presentación de este libro, contaste
cómo te habías acercado a escribir esto, ¿no? Cómo lo habías escrito. Y me parece absolutamente apasionante oírlo. Y yo te voy a pedir, por favor, que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso en el que te pusiste a escribir en torno a tu participación en Orgullo. Bueno, yo, como conté, la verdad es que mi relato iba a ser otro, lo que pasa es que por cosas de la informática se me borró todo, cuando ya tenía escritas muchas palabras, y entonces decidí cambiar, ¿no? Y pensé que todo el universo que había creado en tan poco tiempo y en esas palabras no era capaz de volverlo a repetir. Aparte, bueno, tenía ese coraje, ¿no?, de haber perdido todo el trabajo, y entonces se me ocurrió otro tema completamente diferente. A mí me interesa mucho la historia, porque creo que hay que conocer la historia para mejorarla y no volver a repetir los errores que se hayan cometido antes. Y me interesa mucho la historia LGTB, y en concreto la historia de las mujeres lesbianas, que es muy desconocida, ¿no? Porque ya sabemos que si es desconocido el tema LGTB, dentro de eso las mujeres lesbianas estamos especialmente escondidas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una manera también de visibilizar un poquito de la historia LGTB, y en concreto de la historia LGTB dentro de nuestro país, como es el tema del Círculo Sáfico, ¿no?, que es un grupo de mujeres que se reunían a principios del siglo XX. Eran mujeres lesbianas en aquella época, además, que estaba proscrito la diversidad sexual, y se reunían, bueno, pues para dar rienda suelta a su afectividad y a su sexualidad. Y me interesaba hablar sobre eso, ¿no? Y también me interesaba, pues, hablar sobre la vida de una mujer lesbiana, pues desde la infancia hasta la vejez, a través de los personajes de este pequeño relato, ¿no? Y de hecho, bueno, pues la historia empieza y la sigue y la dirige una chica que, bueno, cuenta su vivencia desde la infancia, ¿no?, y cómo descubre su sexualidad muy pequeña, ¿no?, desde el colegio, desde su primer amor, porque entiendo que también es bueno visibilizar la infancia LGTB, porque parece, yo siempre lo digo, parece de broma, pero es verdad, que hay personas que deben pensar que las personas LGTB salimos con 20, 30, 40 años, así de pronto como los champiñones, por generación espontánea, y que no hemos tenido una infancia y una adolescencia, ¿no? Y que cuando se habla, por ejemplo, de adoctrinar, esa palabra, ¿no?, a la infancia y a la adolescencia en los centros educativos, cuando vamos a hablarles de diversidad, se olvida que en los centros educativos también hay infancia y adolescencia LGTB, hay como alumnado, y que necesitan esa referencia, necesitan que alguien vaya y diga y cuente que ser LGTB es tan normal y tan habitual como ser heterosexual, ¿no? Claro, somos personas desde que nacemos hasta que morimos. Exactamente, pero parece que no, parece que la infancia y la adolescencia LGTBI no existe. Está bien que hagas este apunte porque es muy interesante al hilo de lo que sucede, por desgracia, con la diversidad. La literatura diversa es también, como la propia diversidad, a veces minoritaria. ¿Cuánto de difícil es encontrar literatura diversa? ¿Sabes? Bueno, yo creo que cada vez es más fácil, ¿no? Pero todo esto ha sido un proceso, igual que antes también era difícil encontrar personajes LGTBI en las series, era difícil encontrar películas de temática LGTB. Yo recuerdo que la primera película que yo tuve conocimiento fue en un videoclub. Creo que eso ya lo conté, una anécdota, ¿no? Sí. Que cuando yo tenía 18 años, yo ya conocía mi orientación, aunque bueno, todavía no había tenido pareja ni nada, y entonces estaba en un videoclub y yo necesitaba esos referentes. Yo recuerdo ver en la tele o en el cine películas y estar deseando que dos mujeres por lo menos se dieran un abrazo para yo sentirme reflejada, aunque sea en ese abrazo, ¿no? Porque la sexualidad que yo veía en las películas no era una sexualidad con la que yo me identificara, ¿no? Que todo, además el cine siempre invita a soñar y todo el mundo vamos al cine a soñar, y las personas que sí se ven reflejadas pueden soñar con esa sexualidad, mientras que si eso no te representa es complicado, ¿no? Entonces, bueno, estaba en el videoclub y vi una película que se llamaba Media hora más contigo. Leí la sinopsis y vi que me interesaba la película porque era la historia de la relación entre dos mujeres. Entonces, bueno, pero a mí me daba mucha vergüenza ir y con esa película al mostrador, que ya me conocían en el videoclub porque iba mucho, yo soy una gran cinéfila, y
Y entonces cogí otras películas además de esa para hacer bulto y que no se notara. Cuando llegué al mostrador, yo en aquella época tenía esos 18 años, pero aparentaba un poco menos, y el chico del videoclub cogió las películas y cuando llegó a la que a mí me gustaba y me interesaba, me dijo, esta película no te va a gustar. Y a mí me dio tanta vergüenza que dejé la película, la aparté, y me llevé las otras que no me interesaban, y luego tardé un montón de tiempo en ver esa película y en ver cualquier otra película LGTB. Y a veces me pregunto si yo hubiera visto esa película, si mi proceso de aceptación de mi sexualidad o de mi orientación sexual hubiera sido más rápido, si me hubiera venido bien. Y sobre todo, Charo, hubiera sido menos doloroso, porque todos hemos pasado por ese proceso y ha sido doloroso de una forma u otra, ¿no? Sí, porque te sientes como, hombre, sabes que otras personas como tú hay, pero cuando estás en ese punto en el que no tienes ningún tipo de referente, ni del cine, ni de la tele, ni de libros, ni de personas, pues piensas, aunque parezca mentira, que estás sola en el mundo, ¿no? Entonces, aunque sea una película que muestre unos sentimientos y una sexualidad que te es afín, hacen que no te sientas sola, haces que pienses que hay más personas que sienten como tú. Esto parece una cosa muy sorprendente que alguien pueda pensar eso, pero realmente se piensa. Yo no sé si otras personas LGTB han tenido ese mismo sentimiento, yo mismo, pero yo lo he tenido. Yo mismo te lo digo contigo, no, hombre, no en este caso con esto de un videoclub, pero son procesos parecidos que hemos vivido con experiencias distintas, ¿no? Contar lo que uno siente es muy complejo, y cuando encima perteneces a un grupo reducido de personas que no es la mayoría, pues entonces es más complejo poder explicar lo que sientes. Siempre tienes que estar con los apellidos y con las categorizaciones que no nos llevan a ningún sitio, pero que al principio es muy difícil afrontar de cara a una sociedad mayoritaria que está en un lado distinto, ¿no? Eso es absolutamente muy complejo. ¿Por qué tenemos que leer Orgullo? Bueno, pues porque Orgullo es una muestra de cómo diversas personas diversas LGTBI han vivido su orientación o su identidad sexual, su despertar a esa orientación o esa identidad sexual diversa, también porque es una manera de entender esa diversidad sexual y de género a través de diferentes miradas y a través de diferentes enfoques, pues desde la infancia, la infancia en sitios pequeños, ser trans cuando una persona, además de esa identidad sexual distinta, pertenece a un pueblo determinado, ¿no? Como es el caso de Miriam Amaya, que es una mujer trans gitana, sí, que además es una histórica del movimiento trans. Vivir pues el tema de la salud sexual, de la salud mental. Yo creo que es una buena manera de acercarse a la diversidad sexual y de género para quien no la conozca, una forma amena de acercarse, porque a través de relatos que son ficcionados, pues cuentan cosas que son reales, ¿no? Charo, quiero agradecerte, vamos a acabar ya, quiero agradecerte muchísimo que estés aquí hoy conmigo, porque sé que estás un pelín pachuchilla y has hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí y no fallarme, ni a mí ni a los telespectadores de Canal Málaga y Letras Mixtas. Millones de gracias. Es un verdadero orgullo tenerte presentando Orgullo aquí en Letras Mixtas. Un fuerte abrazo, nos vemos muy prontito y vamos a cerrar ya esto despidiéndonos de ti. Ha sido un verdadero placer. Pues nada, muchas gracias por invitarme y por presentar este libro, que para mí la verdad es que es un orgullo y ha sido un placer escribirlo y participar en él. Amigos y amigas, millones de gracias por tanto cariño cada semana. Os dejo con Orgullo, que participa Javier Sáez, Coco Guzmán, Demetrio Gómez, Tatiana Romero, Charo Alises, que está aquí con nosotros, Miriam Amaya, editado en Altramuz. Un verdadero ejemplo de esfuerzo literario hacia la diversidad. Así que amigos, os lo recomiendo encarecidamente. Muchísimas gracias, nos vemos aquí hablando de cultura en Canal Málaga Televisión muy prontito. Gracias.